Capítulo 18. La suma sacerdotisa lanzó un gran suspiro cuando los últimos representantes de la alianza se marcharon. Había pasado cada momento hablando con los demás de las necesidades de Vallefresno y al fin pudo conseguir cuanto podría esperar de ellos. A cambio, Tyrande les había prometido lo que pudo sobre aumentar el apoyo de Darnassus a distintas necesidades de las tierras de sus aliados. También trabajó para conseguir varios acuerdos entre las distintas facciones, consiguiendo más en unas cuantas horas desesperadas que lo que se había conseguido en meses de negociación. ¿Pero bastará para salvar Vallefresno?, se preguntaba mientras se detenía para beber un trago de agua. Una de sus ayudantes entró. La general Shandris pide audiencia. El hecho de que Shandris no hubiese entrado directamente significaba que entendía lo mucho que había estado trabajando la suma sacerdotisa. Obviamente a la general le preocupaba que su madre adoptiva no quisiera tener que enfrentarse a más problemas. Había subestimado a Tyrande. Que entre, por supuesto. Shandris inclinó la cabeza al entrar. Discúlpame si es un mal momento, es un momento apropiado. ¿Me traes un informe de estado? Sí. Creo que podremos organizar una flota para mañana a mediodía. Nuestra fuerza de respuesta rápida lo hace posible. Una fuerza que tú has reunido para una ocasión como esta, dijo Tyrande con orgullo. Meses antes del cataclismo, Shandris había propuesto constituir una unidad preparada y organizada, dado que se había visto a elementos de la Horda luchando contra los elfos de la noche en la garganta grito de guerra. 6 naves capaces de llevar un contingente de centinelas, monturas y suministros estaban en alerta constante, reciclándolo todo mensualmente para mantenerlo fresco y preparado. Y ahora se les necesitaba. Me limité a seguir tus direcciones, señaló Shandris. Anteriormente habías mencionado que, tras los eventos ocurridos, teníamos que estar preparados en lugar de tener que reaccionar. ¿Qué hay de fuerzas adicionales?, preguntó la suma sacerdotisa, que no quería llevarse ningún mérito por lo que creía que había sido un logro de Shandris. En una semana podrán partir 4 barcos más. Esa es una buena noticia. Espero tener alguna para ti. He podido conseguir la ayuda del resto de la alianza de un modo u otro. La mayoría ofrece ayuda militar. Otros, suministros. Shandris sonrió ferozmente. La Horda lamentará su ambición. Quizá. ¿Sabes algo? ¿Una visión de Lune? La suma sacerdotisa sacudió la cabeza. No. No he tenido más visiones. Es sencillamente una sensación mía. Y no es buena. ¿Cuál es? La Horda sabe bien que podemos conseguir grandes refuerzos. Deben de estar siguiendo una estrategia diferente a las anteriores. Shandris no estaba impresionada. Tengan lo que tengan en mente, estaré preparada para ello. Tyrande puso una cariñosa mano en el hombro de Shandris. Sabes que mi fe en ti es absoluta. Pero he tomado una decisión. Iré contigo. Yo lideraré esta expedición. La general no mostró ninguna decepción, solo comprensión. También has tenido que hacer promesas a algunos de nuestros aliados, promesas que requieren que vayas a Vallefresno para cumplirlas. Tu vista es tan buena como siempre. Solo accedí a la mayoría de ellas hace un rato. Tiene sentido, especialmente si tenemos que evitar que discutan entre ellos. Shandris mostró un pergamino que llevaba con ella. Dado que pensé que ese podría ser el caso, traigo escrito aquí todo lo que necesitas. Estaría bien que lo repasáramos. La suma sacerdotisa sonrió con orgullo. Gracias, Shandris. Agradécemelo si sobrevivimos a esto. La elfa más joven se dirigió hacia la mesa y abrió el pergamino. Resultó más grande de lo que parecía en un principio y apenas quedaba un espacio en blanco. Shandris había utilizado casi todo el pergamino, y por necesidad. La defensa de Vallefresno requería gran reflexión y rápidamente. Y, cuando Tyrande se inclinó sobre el pergamino y empezó a escuchar a su hija adoptiva, rezó a la Madre Luna para que hubiese tiempo suficiente. Varian olió al Suargen antes de ver al primero. Sabía que ellos no podían olerlo a él todavía, pues el viento soplaba hacia él. El rey también sabía que no lo habían oído a pesar de sus agudos sentidos. La maldición podía haber agudizado los sentidos de los gilneanos, pero no tenían la experiencia que tenía él. Básicamente seguían siendo los que habían sido, mientras que él había tenido toda una vida para aprender.
Entre los que acompañaban a Gen se encontraban miembros supervivientes de la nobleza, tanto hombres como mujeres. Sin embargo, en la casa real también estarían presentes oficiales del ejército y los ayudantes y guardias personales de Gen. Aparte de los guardias eran con los que Varian tendría que tener más cuidado. Aunque el monarca gilneano era su prioridad, en lo que se consideraba una tierra segura, los soldados también tendrían cierta libertad para perseguir a la presa. Eso significaba que Varian estaría compitiendo contra varios rivales, lo que le parecía perfecto. Varian solo tenía una posible razón auténtica para seguirlos. El plan de Malfurion había provocado el efecto contrario. Varian había decidido aceptar la sugerencia del archidruida para avergonzar a Gen delante de su propio pueblo. Los gilneanos verían que su alabado líder seguía siendo un fracasado que solo les causaría una ruina mayor. Al señor de Ventormenta se le había ocurrido que avergonzando a Gen quería calmar su propia sensación de haber fracasado, pero enterró rápida y certeramente esa idea. Lo único que importaba era poner al rey de Gilneas en su sitio. Una figura delgada corrió entre los árboles a su izquierda. Uno de los Wargen más jóvenes. Varian usó la momentánea visión para juzgar a las criaturas. Los otros Wargen se movían más fluidamente de lo que había calculado al principio, pero el rey veía fallos de los que podía aprovecharse. El Wargen le devolvió la mirada. La sorpresa inicial dejó paso a una reacción que Varian encontró extraña. Las largas orejas del cazador se pusieron rectas y Varian tuvo la sensación de que no solo lo estaba estudiando, sino que también estaba viendo algo que el rey no. El Wargen agachó la cabeza brevemente mientras corría, señal que Varian había reconocido entre los seguidores de Gen como muestra de respeto por un miembro de la manada de superior estatus. El joven Wargen desapareció entre los árboles, pero no porque corriese más que el señor de Ventormenta. Varian corría igual de deprisa y con la misma ligereza que su momentáneo acompañante. Mostró los dientes al imaginarse a la manada cerca, persiguiendo a su presa, y aceleró el ritmo para mejorar sus probabilidades de unirse a la cacería antes de que fuese demasiado tarde. Sabía que la manada no cazaría demasiado separada. Sus tendencias lupinas hacían que los Wargen siguiesen varios rasgos que Varian entendía muy bien. Gen Gris lamentaría su audacia, decidió Varian con gran satisfacción. Más le valdría haberse quedado oculto, algo que se le da muy bien. Los arbustos que tenía delante se movieron. Varian se detuvo inmediatamente. Una hembra de gamo pasó cerca de él. Era pequeña, apenas adulta. Varian podía oler su sorpresa y su miedo. Casi disparó y luego se contuvo. No tenía tiempo para su caza, por mucho que el ansia de cazar creciese en su interior. Lo que Varian quería era seguir a la presa de Gen y demostrar que se la podía quitar incluso aunque su rival supiera que estaba allí. Varian se deslizó tras un árbol justo cuando otro Wargen pasó persiguiendo a la gama. El rey reconoció las marcas. Era Edric. El sirviente de Gen se movía con más seguridad que el otro Wargen que había visto Varian, lo que no lo sorprendió. Gen tendría cerca a los mejores, como haría cualquier monarca. Edric se detuvo. El Wargen olió el aire. Varian observó mientras el otro cazador se volvió en su dirección. Un ligero movimiento en la dirección opuesta llamó la atención de Edric. La gama, actuando solo por instinto e incapaz de usarlo con sentido común, había escogido un momento inoportuno para volver a correr. El Wargen se lanzó tras ella. Varian esperó un instante y se apartó del árbol. Si Edric estaba allí, pensó el señor de Ventormenta, su señor no podía estar lejos. Con el arco preparado de nuevo, Varian se movió en la dirección de la que había venido Edric. Los Wargen cazaban como manada hasta cierto punto. Al ser también hombres, aquellos que eran como Gen buscarían sus presas individualmente. Varian recorrió el camino de Edric, moviéndose por los arbustos tan hábilmente como el Wargen. Su mirada inspeccionaba constantemente sus alrededores, y sus oídos y nariz buscaban rastros de su presa. Y al fin vio al Wargen que solo podía ser el rey gilneano. Gen se lanzó a por un gigantesco jabalí de colmillos tan afilados y tan fuerte que, si el animal se volvía para enfrentarse al Wargen, Gen sin duda se arriesgaba a morir. Pero en ese momento el jabalí solo pensaba en huir. Gen, sin embargo, le ganaba terreno rápidamente.
A veces corría solo sobre sus piernas, pero otras también usaba las manos. Con una ligereza que Varian no había visto siquiera en Adric, que era mucho más joven, el veterano gobernante se acercaba al jabalí. Habiendo medido la situación, Varian se unió a la persecución. Aunque carecía del beneficio de la maldición, se movía con toda la habilidad y el ritmo de alguien que seguramente había sobrevivido a muchas más peleas a vida o muerte que todos los Wargen juntos. Pero de lo que se servía ahora Varian era más que de los reflejos de un ex gladiador. Otra fuerza lo guiaba, lo empujaba entre los Wargen como si fuese uno de los suyos y no un hombre. Otros lo habían bautizado en el pasado Logoshi, en ese momento, ese nombre lo definía mejor que aquel con el que había nacido. Unos gruñidos lo recibieron cuando apareció. Dos Wargen de color negro, una de ellos una hembra de hocico estrecho, saltaron hacia él desde los árboles más allá de donde estaba Gen. Su aparición nos sorprendió a Varian. Ya los había calificado como guardias. Adelante, Gen levantó las orejas al oír los gruñidos de advertencia. Miró a su lado y vio a Varian con el arco. Varian ignoró intencionadamente a su rival, siguiendo el rastro del jabalí. Por el rabillo del ojo vio que Gen entendía de repente lo que pretendía el señor de Ventormenta. Con un aullido desafiante, Gen se detuvo. Solo entonces Varian hizo lo propio. Bueno, bufó el Wargen. Has venido a demostrar que eres mejor que yo, después de todo. Siempre seré mejor que tú, Gen. Tonterías. No puedes ni imaginar los poderes que nos ha dado la maldición, poderes más allá de los meros humanos, poderes para fanfarronear más que nadie, interrumpió Varian. Al menos, eso es lo que he visto hasta ahora. Los otros dos Wargen se le acercaron. Gen los despidió airadamente. No sé por qué busqué tu aprobación para mi pueblo. Si el resto de la alianza decide seguirte en tu camino a la perdición, que así sea. Varian ignoró los insultos. Mi presa corre mucho. Puedes quedarte aquí y balbucear el día entero, pero yo voy a seguir adelante. Tengo que capturar a mi cena. ¿Tu presa? Bromeas. Gen bufó a su oponente. ¿Te crees que me la puedes arrebatar? Escúchame, Varian Urin. La maldición ha hecho más que agudizar nuestros sentidos. Vemos cosas que no puede ver un humano normal. Algunos te llaman Logos, aunque encuentro irónico que usen un título Taurae para ti. Por otro lado, no es más que otro nombre para Coldrin, como nosotros conocemos a nuestro espíritu guía desde nuestra transformación. Vi el aura de ese espíritu a tu alrededor el primer momento que llegaste al banquete y, aunque entonces diste todas las indicaciones de tener la intención de aplastar nuestras esperanzas, aún tuve confianza porque vi su presencia sobre ti como si fuese tu propia piel, aunque no mostró la menor señal de ello. Varian se sintió brevemente desconcertado ante la revelación de Gen. Había aceptado agradecido el nombre cuando se lo dieron, pero siempre había creído que se trataba solo de algo honorífico. Ahora Gen decía que la esencia del espíritu del lobo o algo así había tocado a Varian. Ignorante del efecto de sus palabras, el rey de Gilneas continuó. Pero, incluso aunque Coldrin te haya bendecido, sigues siendo Varian Urin y por eso tienes tantas posibilidades de alcanzar mi presa como de levantar la muralla Kringris con las manos desnudas y, tras esas palabras, Gen Kringris se lanzó a perseguir al jabalí. Varian lo siguió sin dudarlo. Vio que Gen tenía cierta ventaja en velocidad, pero si el rey de Gilneas lo creía un rival menos apto en la caza que un Wargen, era porque no había visto a Varian perseguir a una presa. Instintos que ningún hombre corriente poseía volvieron a dirigir al señor de Ventormenta. Olía no solo a los Wargen sino, aunque entre muchos otros olores, al jabalí. Un agudo oído diferenciaba entre los débiles y sutiles sonidos de los Wargen moviéndose por el bosque y la marcha más apresurada del enorme animal al que perseguían. Varian miró el paisaje que tenía delante, comprendiendo instintivamente su formación. Alteró su paso con respecto a su rival y corrió hacia el sur y luego volvió a girar. Como había calculado, el terreno se elevaba contra Gen, retrasándolo unos valiosos segundos. Con la respiración apenas alterada, Varian salió disparado hacia el lado contrario. Sabía por muchas cacerías que el jabalí necesitaría una pausa y tenía una idea de más o menos por dónde se detendría. Mientras perseguía a su presa, Varian rebosaba de excitación, una excitación que no tenía nada que ver con superar a Gen.
Se sentía más vivo de lo que se había sentido en meses. El dolor de la repentina marcha de Anduin permanecía, pero el ejercicio constante, la necesidad de mantener la atención concentrada en la presa, permitía que Varian tolerase mejor la terrible pérdida. Delante y a lo lejos vio una forma que no era la de un Wargen. El enorme jabalí estaba parado, o bien esperando que su inmovilidad lo mantuviese oculto de los cazadores, o sencillamente incapaz de decidir qué hacer a continuación. El jabalí se movió de repente. Varian lanzó un juramento. El jabalí corría hacia donde probablemente aparecería Gen. De algún modo, Varian había asustado a la criatura, incluso desde tan lejos. No era propio de sus cacerías y para el rey de Ventormenta aquel era el peor momento posible para cometer un error así. Pero Varian no se dio por vencido. Todavía tenía la oportunidad de ser más listo que su rival. Y, más importante aún, el arco le daba ventaja en la distancia, suponiendo que usara su habilidad hasta el límite. Varian corrió detrás del jabalí. 2 veces estuvo cerca de tenerlo a tiro. La segunda vez el jabalí giró en una dirección que el veterano cazador no había esperado. Obligó al animal a cruzar un terreno inestable, dándoles a ambos perseguidores una oportunidad de alcanzarlo. Y, ciertamente, un Wargen apareció un momento después, pero no por el camino por el que Varian esperaba a Gen. Era uno de los jóvenes, un macho marrón oscuro al que le faltaba la punta de una oreja. Evidentemente, su propia presa lo había llevado en esa dirección y ahora seguía a la que ignoraba que había escogido su señor y Varian. El jabalí se retorcía mientras se esforzaba por subir una colina. El joven Wargen se acercaba al animal. Todavía no había ni rastro de Gen, pero Varian tenía que asumir que aparecería en cualquier momento. Apuntó. Un buen disparo, un muy buen disparo, derribaría al jabalí antes de que el joven Wargen pudiese atraparlo. En ese momento el jabalí se volvió hacia el Wargen. Cogido por sorpresa, el gilneano no se apartó a tiempo. El enorme jabalí usó sus colmillos y su hocico para lanzar a un lado a su perseguidor. El Wargen se estrelló contra un árbol, aturdido por el choque. La decisión del animal le dio a Varian la oportunidad que esperaba. Apuntó y se contuvo. El jabalí decidió entonces darse la vuelta y continuar huyendo. ¿Y así es como cazas? Se burló la voz de Gen. Varian se giró y vio al otro rey corriendo hacia él. Tras Gen iban otros, incluido Eadric. Los Wargen olieron el aire en dirección al jabalí. A veces tienes que dejar que la presa corra, replicó Varian. Eso no tiene sentido. El señor de Ventormenta no estaba interesado en explicaciones. Continuamos. Antes de que Gen pudiese contestar, Varian volvió a salir corriendo. Oyó un gruñido de su rival y luego el suave sonido de la manada siguiéndolo. A Varian no le preocupaba que se hubiesen unido los otros Wargen. Sabía que le dejarían la casa a su señor. Esto seguía siendo un duelo entre 2 gobernantes. Varian recuperó el rastro del jabalí. Admiraba la fuerza y la resistencia de la bestia. En cierto modo, se identificaba con sus cuitas. Varian tenía intención de honrar a su presa y asegurarse de que el cuerpo no se malgastaría. Eso sería un verdadero insulto para un adversario admirable. El jabalí corrió hacia unos espesos arbustos que quizá le facilitarían la huida. Sin duda les resultaría más difícil a Varian o a Gen perseguir al animal sin verse frenados. El jabalí tenía mejor cuerpo para atravesarlos. Entonces, desde otra dirección llegó un nuevo Wargen. Tarde, Varian lo reconoció como el joven al que le faltaba la punta de la oreja. El jabalí dejó escapar un bufido inquietante. Luchó por detenerse. Cogido por sorpresa, el joven Wargen aterrizó delante de él en lugar de encima de su deseada presa. El jabalí corrió en la dirección por la que había ido, aparentemente ignorante de que se dirigía hacia más de sus perseguidores. Otro asustado Wargen saltó a un lado justo cuando unos afilados cuchillos le hubieran destrozado la pierna. El cazador de color marrón claro aterrizó a 4 patas y se preparó para dar otro salto. De los espesos arbustos que tenía detrás salió un oso. La enorme bestia negra se sostenía sobre sus patas traseras, mostrando unas fauces lo bastante grandes como para abarcar la cabeza de un hombre y afilados dientes amarillentos más que capaces de arrancar dicha cabeza. El oso era más alto que el asustado Wargen y sus garras más que rivales para las del gilneano. El viento era el motivo de que ninguno hubiese captado el olor del depredador.
Había estado soplando hacia el oso que quizá, debido a su gigantesco tamaño, no se había visto intimidado por la presencia del Wargen. Para el joven e impetuoso Gilneano, eso significaba que el cazador se había convertido en la presa. El instinto se apoderó de Varian, que disparó inmediatamente. Sin embargo, el oso se giró y la flecha se le clavó en el hombro. La herida, más que frenarla, enfureció a la bestia. Siguió concentrándose en el enemigo que tenía más cerca. El joven Wargen se movió demasiado lentamente como para poder evitar la pesada zarpa. El golpe mandó tambaleándose al Gilneano, aunque desgraciadamente no lo bastante lejos como para quedar fuera del alcance del oso. Con otra flecha ya preparada, Varian disparó. Su segundo disparo también alcanzó su objetivo, esta vez en la parte superior del pecho. Sin embargo, la gruesa piel y los fuertes músculos del oso bastaron para evitar que la criatura resultase gravemente herida. Cuando lo alcanzó la segunda flecha, de repente un Wargen se lanzó a la pelea. Se colocó delante del caído y aulló desafiante al oso. La enorme bestia le devolvió el rugido. Unos gigantescos dientes le lanzaron un mordisco al valiente Gilneano. A pesar de la amenaza, Henkringris se mantuvo en su sitio. Tras él otros dos Wargen cogieron al aturdido cazador y se lo llevaron. Esto pareció enfurecer aún más al oso herido, que se lanzó contra el solitario defensor con ambas zarpas. El Wargen saltó evitando las zarpas, cualquiera de las cuales le hubiese dado un golpe mortal. Usando la propia pata delantera del oso como apoyo, el cazador lupino se lanzó a por la gruesa garganta de su adversario. Unas garras arañaron la zona justo bajo la mandíbula del oso. La sangre salpicó al Wargen. Ahora el oso rugía de dolor. Pero ese dolor también alimentaba su increíble fuerza. Una pata delantera atrapó al Wargen cuando éste trataba de saltar hacia atrás. El oso cayó sobre su oponente. Varian había llegado a una decisión, aunque era una que la mayoría de los hombres llamaría una locura. Solo contra el oso probablemente hubiese acabado con la bestia con un disparo al cuello el ojo. Sin embargo, el enfrentamiento con los Wargen había hecho que le resultase más difícil apuntar si no quería herirlos también a ellos. Por lo tanto, el arco no le servía de nada. Soltándolo, el señor de Ventormenta sacó su cuchillo y, con un aullido digno de un Wargen, se lanzó hacia adelante. El oso solo veía a Gen. La sed de sangre hacía que ignorase todo lo demás, como Varian había esperado. El humano aterrizó sobre el enorme animal. Sin dudarlo, Varian clavó el cuchillo en la musculosa carne. El movimiento hizo que no apuntase bien. En lugar del cuello, la hoja golpeó el omóplato. La punta del cuchillo se rompió, dejando un filo anguloso. Y, peor aún, ahora se había convertido en el centro de la atención del descomunal bicho. El oso se incorporó, casi quitándose de encima a Varian. La gran bestia se retorcía tratando de liberarse de la molestia que tenía colgada a la espalda. Varian hacía cuanto podía por seguir agarrado. Incluso los movimientos de los músculos del oso lo sacudían como un terremoto. El rey también agarró el cuchillo roto, cuya punta aún podía usarse como arma si Varian no caía. Un bufido que no era del oso llegó a los oídos de Varian. Henkringris volvió a saltar buscando con sus garras el cuello del furioso animal. Cuando el oso trató de sacudirse a los dos de encima, la mirada de los dos reyes se encontró y Varian se dio cuenta de que Kringris trataba de distraer a la bestia el tiempo suficiente para que el señor de Ventormenta volviese a atacar. Las gruesas patas delanteras se agarraron a Gen. Rugiendo, el oso trató de arrancarle la cara de un mordisco al Wargen. Varian vio su oportunidad. La punta rota lo obligó a usar todas sus fuerzas para clavar el cuchillo en el cuello del oso. Muchos hombres no habrían conseguido clavarlo lo bastante profundamente, pero Varian no solo tenía la fuerza, sino también el conocimiento, sacado de muchos combates de gladiadores, de cuál era la parte más blanda del cuello. Las mandíbulas del oso estaban a centímetros de cerrarse sobre la cara de Gen. Varian empujó el cuchillo con fuerza, clavándolo hasta la empuñadura. El oso rugió con más fuerza que nunca, pero esta vez con un tono forzado. El dolor hizo lo que la bestia no había podido conseguir antes. Se sacudió de encima a ambos reyes como si nada. El herido animal se giró. Varian, tirado de cualquier forma en el suelo, se quedó mirando a la gigantesca criatura. El oso todavía podía matarlo.
Pero, en lugar de eso, el animal trató de alcanzar el cuchillo con sus patas. Unas garras que podían hacer pedazos a un hombre no podían agarrar el cuchillo. El oso golpeó varias veces la fuente de su dolor y su respiración se volvía más trabajada por momentos. El agotamiento y la pérdida de sangre hicieron que el oso cayese a cuatro patas. Se balanceó hacia atrás y adelante, todavía intentando girar la cabeza lo suficiente como para quitarse el cuchillo con la boca. Una figura se movió desde el otro lado. Varian oyó el familiar sonido de la carne desgarrada. El oso dejó escapar un gemido y cayó sobre su lado izquierdo, con el cuello ahora hecho pedazos. Un Wargen se encontraba sobre el animal muerto con sangre y pedazos de carne todavía colgando del extremo de sus garras. El Wargen miró a Varian. Varian asintió con la cabeza hacia Gen. El otro rey había hecho lo correcto. Ninguno de ellos sentía rencor hacia el oso. La criatura solo había estado siguiendo sus instintos y había tenido la desgracia de cruzarse con los cazadores. Que fácilmente hubiese podido matarlos no solo a ambos, sino también al desafortunado Wargen joven era sencillamente parte de los riesgos de la caza. Gen le ofreció una mano cubierta de sangre a Varian. Este había oído hacía tiempo que al rey de Gilneas le habían enseñado a no aceptar la mano de nadie, a permanecer siempre en pie por sí mismo y, en un principio, el señor de Ventormenta pensó en rechazar la oferta. Entonces recordó todo lo que su homólogo había prometido y lo que estaba haciendo para volver a unirse a la alianza. Varian aceptó la mano. Gen lo ayudó a levantarse y entonces ambos hombres sostuvieron las manos un momento más, dos cazadores reconociendo las habilidades del otro. Volviéndose hacia el oso, Varian estudió el golpe del otro rey. Un golpe de gracia rápido, dijo alabando a Gen. Solo acabé tu trabajo, respondió el gobernante gilneano. La muerte es tuya. La caza es tuya. Varian sacudió la cabeza. Más bien no. Yo estaba persiguiendo a un jabalí. Un hombre que persigue a un conejo y trae un ciervo es aplaudido. Un hombre que persigue a un jabalí y mata a un oso debe ser aclamado. Y, tras esas palabras, Gen miró hacia el cielo y lanzó un potente aullido, un aullido que honraba tanto a la presa como el hombre que la había matado. Su llamada fue recogida por los otros Wargen, todos saludando las habilidades del rey de Ventormenta. Gen se detuvo y los aullidos de sus seguidores acabaron con los suyos. Miró de nuevo a su oponente. Pero Varian ya no estaba allí.